Bienvenida a todos los asistentes. Buenas tardes para todos y todas. En el día de hoy tenemos a nuestro tercer conferencista, Martín Checa Artazu, del ciclo El Atlántico Medieval, un ciclo que está siendo coordinado por el GEIMED, que es el grupo de estudios sobre la Iberia medieval de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. En el caso de hoy tenemos, como decíamos, a Martín, que es doctor en Geografía Humana por la Universidad de Barcelona. Martín es profesor titular del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de México y es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Entre 2018 y 2021, fue Mercator Fellow del proyecto Global Gothic, Arquitectura Gótica Internacional en los siglos XX y XXI, de la Universidad Tecnológica de Dresden. Desde el 2016 es investigador en el proyecto La Diáspora Italiana en América Latina, del EDA, International Research Center de Roma. Ha escrito una decena de libros, siendo los más recientes Adamo Boari, Arquitecto entre América y Europa, editado en el 2021, El Neogótico en Jalisco, Guía Básica para la Apreciación del Entorno Edificado, editado también en el 2021, y por este libro obtuvo el premio Francisco de la Maza del Instituto Nacional de Antropología e Historia en 2022, como mejor trabajo de investigación. Ha coordinado varios libros, entre los que destacamos El Neogótico en la Arquitectura Americana, Historia, Restauración, Reinterpretaciones y Reflexiones, del 2016, Italianos en México, Arquitectos, Ingenieros y Artistas en el siglo XIX y XX, un libro editado en el 2019, y Arquitectos y Artistas en la Diáspora Italiana en América Latina, Diplomacia Cultural en Acción, del 2022, es curador de la exposición La Arquitectura Neogótica en el Occidente de México, organizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, hoy lo vamos a escuchar. Para todos los asistentes, les decimos que primeramente Martín va a dar su exposición, lamentablemente por la disposición del aula virtual que nos brinda la Universidad de la República, no pueden ustedes manifestar sus propias inquietudes y comentarios. Sí les vamos a pedir que durante la conferencia e incluso al final de la exposición dejen sus preguntas y comentarios en el espacio para preguntas, y allí nosotros se las trasladamos a Martín. ¿Sí? Así que bueno, bienvenidos todos y todas, y Martín, te dejo a ti. Muchas gracias, Yanelin. Pues un gusto, muchísimas gracias por la invitación de la Universidad de la República, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Es un gran honor y un gran gusto la invitación dentro de este ciclo que estáis organizando, el Atlántico Medieval. Bueno, voy a compartir la presentación. Vosotros me decís si se comparte correctamente. Si está corriendo correctamente. ¿Sí está bien, Santiago? ¿Todo bien? Perfecto. Muy bien, pues sin más, yo les voy a hablar de un trabajo que llevo haciendo desde el año 2014. En México empecé a estudiar a partir de una circunstancia personal. Yo trabajaba en un centro de investigación de geografía que está en Michoacán, en el centro del país, de México, y la sede principal de ese centro estaba a 50 kilómetros, una población que se llama Zamora. En Zamora había una gran iglesia, que llamaban el santuario, le llaman el santuario guadalupano. Es una iglesia neogótica, les mostraré una imagen, ya verán, gigantesca, es muy grande. Y yo me pregunté, bueno, ¿y esto qué hace aquí, en medio de Michoacán, en medio de México? El neogótico, el gótico, esto es medieval. ¿Qué hace esto aquí? ¿Cómo llegó? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo? Tal, porque yo soy de Barcelona, en Cataluña, ¿no? Entonces dije, bueno, y alguien me animó, un historiador muy prestigioso, el doctor Carlos Errejón, aquí de México, me animó a estudiar el tema, a empezar a estudiar el tema, y empecé a estudiar ese tema y hasta la fecha. Y me ha llevado grandes sorpresas.
no solo en México, sino también en América Latina. Es decir, he encontrado un patrimonio que hay que descubrir, un patrimonio desconocido, un patrimonio que es muy numeroso, con numerosas relaciones con muchísimos aspectos. Ya verán que hay muchas relaciones con muchísimos aspectos más allá de la arquitectura. Entonces, bueno, aquí algunos libros que ya me han dicho, que ya me han presentado, ya hicimos, 2009, este libro coordinado con Olimpia Nilo, de la Universidad de Pavía, sobre un primer trabajo sobre qué había del neogótico en América Latina, porque, como acertamos en su momento, había muchos ejemplos, lo que no había es muchos investigadores e investigadoras, pero ahí hicimos un libro con, creo, unos 16, 17 capítulos sobre los neogóticos americanos. Luego este libro más reciente que he hecho aquí en México, es el primer libro sobre este tema en México, y este libro, que es un libro que yo no coordiné, lo coordinó Bruno Klein y Bárbara Borgasser, que están seguramente escuchándonos, un saludo para ellos. Es un libro pionero, es un libro publicado en la Universidad de Leuven, en Bélgica, y es un libro que sale de un proyecto, Global Gothic. ¿Por qué? Porque la idea es que el gótico continuó, el gótico no murió con la Edad Media, el gótico siguió, y siguió hasta nuestros días. Y aquí se hizo un gran esfuerzo de conjuntar autores de distintos países para hablar de eso a nivel mundial. Es un trabajo realmente pionero, que sale de los ámbitos que normalmente se estudia esto, que es el mundo anglosajón, y que por primera vez nos habla que hay neogótico en Japón, en China, en la India, por supuesto en Australia, en Nueva Zelanda, en Canadá, en Estados Unidos, en América Latina, en México, en Brasil, etcétera, etcétera, hasta en el Pacífico Sur. O sea, hay mucho neogótico. ¿Y por qué? Y nos preguntamos por qué, ¿no? Es un primer ejercicio en este sentido, ¿no? Muy importante. Y esto está relacionado, nosotros nos movíamos siempre en el ámbito de la arquitectura, de la historia del arte, de estas disciplinas, pero esto está relacionado de alguna manera con trabajos que de los últimos 10 años aproximadamente, donde aparece esta consideración teórico, yo no lo llamaría teórico-filosófica, metodológica, que es el estudio de los medievalismos, ¿no? No la Edad Media en sí misma, sino los medievalismos, ¿no? Desde el punto de vista de por qué volvemos a la Edad Media, porque hay series de televisión, novelas, videojuegos y demás que vuelven a la Edad Media, que por ejemplo este sería el libro de Gillian Fitzpatrick, norteamericana, ¿no? Este libro, pero los libros también que hablan desde el punto de vista de la literatura, de la filosofía y del pensamiento, de políticos, de generadores de identidad en países latinoamericanos, de creadores de patria, de creadores de nación, que son los trabajos básicamente que ha realizado la doctora Nadia Alschul, de la Universidad de Glasgow, donde, junto con otros colegas que hablan de otros ámbitos, sobre todo anglosajones, ¿sí? Que hablan de esto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué estas miradas y por qué esos usos de la Edad Media como concepto? Que es una cosa aparte de estudiar la Edad Media desde el punto de vista histórico, ¿no? Es una corriente que, si se quiere, subsidiaria o colateral a estas ideas de colonialismo, ¿sí? a estas consideraciones, pero que está ahí, que tiene un peso muy importante, sobre todo en las humanidades, ¿no? En las humanidades. Todavía mucho en inglés, poco en español, pero ahí vamos haciendo. Y algo más ya en portugués, porque hay colegas brasileños trabajando estos temas, ¿no? Bueno, preguntarse sobre la arquitectura gótica es preguntarse hoy, desde esta conferencia, si solo es medieval. Aquí el mejor ejemplo de que esto de medieval es muy relativo es Notre Dame de París. Se quemó, digamos, una gran presencia mediática, gente pues doliente y llorosa y diciendo qué pena que se quemó, y un edificio que por cierto es gótico y es neogótico, ¿sí? Y es un ejemplo de eso, como el gótico continúa y que se está reconstruyendo con técnicas medievales. Es decir, pues bueno, ahí está esa continuidad, digamos, de lo medieval o de lo gótico, más bien diría, en nuestros tiempos, ¿no? La arquitectura gótica, desde el punto de vista de la arquitectura, siempre se ha dicho, bueno, que tiene unos elementos referentes, unos elementos fundamentales, ¿no? Unos elementos constructivos y arquitectónicos, y que son esos los que toma el neogótico y ya está, y no más, ¿no?
Pero de nuevo, al encontrar un arco ojival, una bóveda de crucería, o un arco formero, no sé, un triforio, un pináculo, un arbotante, en una iglesia construida en 1950 y algo, o construida, no sé, en 1910, o construida como una que hay aquí en México en 2019, dices, bueno, a ver, eso de medieval, a ver, aquí hay que pensar en la estructura arquitectónica, ¿no? Porque son elementos que funcionan, funcionales y útiles, y que los arquitectos, los maestros de obra, los canteros medievales comprobaron y nos lo dejaron para los restos, para el resto de la historia, su utilidad. Eso es una cuestión interesante de tener en cuenta. Se dice normalmente que del gótico a lo neogótico, pues es lo inglés, lo británico, es desde donde surge, de Inglaterra, del Reino Unido, de esa Inglaterra de finales del siglo XVIII, con el romanticismo, un romanticismo a veces que se va por mucho por lo tétrico, por lo oscuro, ¿sí? Que nos lleva a toda una cuestión de literatura que está largamente estudiada, y por otro lado el tema de la arquitectura con personajes como, por ejemplo, Rickman o Pugin o algunos más, ¿no? Y que tiene muchos nombres, ¿no? Gothic Revival, Norman Style, Early English, Decorate English, Victorian Style, o sea, tiene muchos nombres, pero es una idea de alguna manera que es retornar al pasado glorioso, y esto es algo común en estas ideas de lo gótico, neogótico, en los medievalismos, el retorno a pasados gloriosos o pasados nacionales que se creen originarios, ¿no? Y que salen. En realidad, cuando se hacen estudios de la arquitectura, se dice, no se preocupen, lo gótico en el siglo XIX y en el siglo XX en todo el mundo viene de Inglaterra. No hay más, es una visión colonialista completamente. ¿Es cierta en parte? Sí, es cierta en parte, pero no del todo. Aquí el eje emisor pues es en las Islas Británicas, y emergen y emiten ese estilo, lo globalizan en todo el Imperio Británico. Eso es una cuestión incuestionable. Así encontramos en Terranova iglesias neogóticas, en Australia, pero también en Tanzania, por ejemplo, ¿no? O en la India. Entonces, viene por eso, pero hay más, hay mucho más. Siempre se ha estudiado desde la arquitectura, y desde la arquitectura se nos ha dicho, son muy importantes los arquitectos, y como los arquitectos lean teoría de arquitectos o de historiadores del arte o de filósofos, pues de ellos emana todo lo demás que se construye. Es algo cierto, pero no del todo tampoco, ¿eh? En el caso aquí del neogótico se habla mucho de la presencia, de la influencia de John Ruskin, con las 7 lámparas de la arquitectura, las piedras de Venecia, que habla básicamente de que el gótico es un estilo promotor de la conexión religiosa, de la conexión con la divinidad, mejor dicho, es un estilo religioso, es un arte que él dice que le da gran moral al pueblo y vitalidad y grandeza, y que además pues lo vincula él a la naturaleza y las formas. Bueno, estas ideas están ahí, y vamos a ver, por ejemplo, que algunos arquitectos, yo no sé si leyendo a Ruskin o no, eso tengo mis dudas muy serias, pero por ejemplo Antonio Gaudí, catalán, ¿sí? También tiene algunos referentes de esos, y también inicialmente practica el neogótico, aunque luego él lo va a transformar a otro tipo de arquitectura. Otro que le da mucha importancia a la teoría arquitectónica es Viollet-le-Duc, ¿sí? Emmanuel Viollet-le-Duc, francés, con un sentido restauracionista. Por cierto, él es uno de los que restaura o coloca las agujas neogóticas y las restauraciones en varias iglesias góticas francesas, una Notre Dame de París, otra la Sainte-Chapelle, por ejemplo, ¿sí? Junto con Jean-Baptiste Lassus. Aquí lo interesante de Viollet-le-Duc es la capacidad que él tiene de interpretar estilo arquitectónico y técnica constructiva a través del hierro forjado, por ejemplo, a través de las técnicas o los análisis de restauración, como el caso de Carcassonne, ¿no? Y que además le da una importancia a los estilos medievalizantes, también, de nuevo, mirando ese pasado nacional francés. En este sentido, Ruskin, Viollet-le-Duc y un personaje que yo no he citado, que es Augustus Pugin, inglés, muy importante en la difusión de esta arquitectura, parecen ser desde la arquitectura, los que expanden todo ese estilo por el resto del mundo, pero no es del todo cierto esto, y es una visión, insisto, muy colonialista, porque cuando se analiza esto desde América Latina, desde cualquier país de América Latina, la cuestión cambia y aparecen otros conceptos que quizás no se habían tenido en cuenta. Lo primero de todo, el neogótico, ¿sí? El neogótico, la arquitectura neogótica,
tiene dos vertientes muy importantes. Eso es un estilo eminentemente de la Iglesia católica. Siempre lo ha sido, ¿sí? Y en el siglo XIX y en el siglo XX lo va a ser igual. Y tiene que ver, por un lado, con la visión también de nación que la propia Iglesia católica construye dentro de los países latinoamericanos, por un lado, pero a la vez también tiene que ver con la presencia de la Iglesia católica frente a los gobiernos liberales que se extienden por todo el continente y que atacan a la Iglesia de distintas maneras, desde las desamortizaciones, la pérdida de propiedades, el cierre de conventos o monasterios, ¿sí? O iglesias, o incluso pues, las peleas políticas plenamente con guerras, caso de México, por ejemplo, o la batalla intestina dentro de Ecuador, ¿no? O las dictaduras liberales largas, por ejemplo, en Venezuela, que impiden la presencia de la Iglesia, en Venezuela, en Costa Rica, ¿no? Es también un estilo de las élites latinoamericanas, de alguna manera, y eso es una cosa muy poco estudiada, de por qué alguien, por ejemplo, ahora les mostraré un ejemplo, por qué un banquero, un gran propietario chileno se construye en medio de Santiago de Chile una gran casona neogótica. ¿Qué quiere referenciar? ¿Por qué encontramos, no sé, en ciudades argentinas, encontramos esas grandes mansiones? ¿Por qué encontramos una plaza central en México con esos arcos ojivales? ¿Qué se quiere buscar? ¿Qué se quiere buscar con todo eso? Es algo que yo no les puedo ahora decir porque no lo he estudiado suficientemente, pero hay una vía ahí de estudio. Las élites latinoamericanas miran la medieval porque hay un referente, y es un referente que tiene que ver con eso, con ser élite, con tener poder político y sobre todo económico, ¿no? Y financiero. Evidentemente, es un estilo que se difunde, es un estilo que se difunde y no solo desde Inglaterra, y no solo desde Francia, y no solo a través de los libros de arquitectura, que se estudian o se leen algunos, no todos, en las escuelas de arquitectura nacionales, latinoamericanos me estoy refiriendo, sino que también se difunde por una cuestión muy obvia. Mediados del siglo XIX y hasta, pues yo diría en varios momentos del siglo XX, Latinoamérica recibe migración europea de forma masiva. Uruguay, la Argentina, Brasil, Chile, todos los países latinoamericanos, absolutamente todos, quizás México sería el que menos, reciben inmigración europea de distintos países y en esa migración van profesionales, van técnicos, van ingenieros, arquitectos, ebanistas, carpinteros, herreros, etcétera, etcétera, etcétera. Y dejan y trasladan y a su vez trasladan ideas y a través también trasladan libros, ¿no? Y también hay otras cuestiones muy pequeñas, pero que creo que tienen mucho valor. Por ejemplo, el mármol de Carrara. Nosotros que hemos estudiado los ingenieros y arquitectos italianos, descubrimos que el mármol de Carrara, que sale de Carrara y de Pietrasanta, en Italia, en la Liguria, es un producto globalizado completamente y que está por todo el planeta y que hay gente que lo sabe trabajar, ¿no? Bueno, y luego hay algunas cuestiones que quizás son menores o no tan menores desde el punto de vista eclesiástico o religioso, ¿no? El papel de los concilios, el Concilio Vaticano I que dicta unas nuevas normas y sobre todo, muy importante, yo le doy mucha importancia a esto, las advocaciones nuevas o no tan nuevas que aparecen. Sagrado Corazón de Jesús, la Inmaculada Concepción, la Sagrada Familia, San José Obrero, etcétera, 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 que aparecen las apariciones, la Virgen de Lourdes, la Virgen de la Saleta, ¿sí? Que aparecen, y otras latinoamericanas, ¿no? Que aparecen en ese contexto de cambio de siglo. ¿Por qué? Porque la Iglesia está buscando referentes sociales de moralización y las apariciones y las advocaciones son un elemento fundamental de conectividad con la sociedad católica creyente en todos los países latinoamericanos, ¿no? Bueno, así nos dejan muchos ejemplos en todo el continente. Yo estimo que debe haber entre 3.000, 4.000 ejemplos en todo el continente de arquitectura neogótica. Estimo, no lo sé con certeza. Aquí les pongo algunas fotos. Son fotos, pues hay en Viña del Mar, en Chile, alguna en Santiago de Chile, en Brasil, la Catedral de la Sé, en Sao Paulo, Zamora, Michoacán, en México, Pereira, San José, en Pereira, Colombia. O sea, hay muchísimos, muchísimos, muchísimos ejemplos. También hay muchísimos ejemplos, unos pocos ejemplos, mejor dicho, de grandes templos, gigantescos. Realmente son gigantescos. La Catedral de la Plata, la Basílica de Luján, los dos en Argentina, por ejemplo, la Catedral de Medellín,
En México tenemos varios, Santuario Guadalupano en Zamora, Templo Expiatorio en Guadalajara, el Sagrado Corazón de Jesús en León, San José Obrero en Arandas, todos en el occidente, en la zona del occidente de México, y uno gigantesco, brutal, uno de los mejores ejemplos neogóticos del mundo, no de América, sino del mundo, que es la Basílica del Voto Nacional en Quito, Ecuador. Ya les mostraré algunos detalles, ¿no? También encontramos, y esto es interesantísimo, es de un estudio muy detallado, eso es muy complicado, que es la decoración interior de templos y exterior. O sea, hay muchos templos coloniales que se adecúan, se reformulan, se restauran y se colocan elementos neogóticos en ese cambio del siglo XIX-XX o en el siglo XX, en el interior sobre todo y en el exterior. Y ahí te encontramos de nuevo profesionales, artistas o artesanos locales, y también encontramos importación y exportación de este tipo de elementos. Hay un notable mercado que hay que estudiar, que estudiosos de la historia del arte ya han estudiado para otros momentos, pero que es muy evidente. Aquí el ejemplo que les mencionaba antes, ¿no? Como la familia Undurraga, hoy muy conocida por sus vinos en Chile, ¿sí? Una familia políticos, banqueros, empresarios agrarios, poderosísima, una de las grandes élites chilenas, construye al ladito de la Alameda de Santiago de Chile este edificio absolutamente neogótico, que nos recuerda a ese gótico que igual encontramos en Brujas, que encontramos en Bélgica, ¿sí? En Flandes, ¿no? Flamígero, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo construyen? ¿Cuál es el motivo? Hay muchos ejemplos así, no están apenas, solo es el estudio puntual del edificio, sí tenemos estudios, pero no un contexto, el porqué, los porqués de todo esto. Sí, el edificio lamentablemente en 1974 desapareció, ¿no? Se fue derribado, ¿no? Obviamente porque a la familia le interesó hacer una operación inmobiliaria, ¿sí? Pero ahí queda, y hay muchos más ejemplos, en todo el país. Y en cementerios, que es otro mundo, absolutamente otro mundo, porque mayoritariamente, de nuevo, las élites, los poderosos, la gente que tiene recursos económicos, se construye un mausoleo, una tumba, un panteón neogótico. ¿Qué está buscando? ¿Qué se busca? El vínculo entre el poder económico y social en vida y esa idea de tomista, de que el gótico sirve para elevarse hacia la divinidad, hacia la cercanía con Dios, a la entrada al paraíso, a la ciudad Jerusalén celestial, habría que ver, ¿no? Habría que ver. Hay muchísimos ejemplos. Es un mundo, ¿eh? Esto es totalmente un mundo. Aquí salen varias tesis doctorales si quieren. Bueno, yo vengo del mundo de la geografía, yo tengo que enseñar mapas, es como un vicio. Entonces, mapas. Nosotros lo que hemos hecho es mapificar todo esto. Es decir, vamos a poner un mapa y vamos a ver cuántos hay. Y los hemos categorizado. Antes de eso hemos categorizado. Les explico brevemente. Nosotros empezamos en México y decidimos hacer lo siguiente. Edificios religiosos completamente nuevos, neogóticos. Primera categoría. Segunda categoría, con decoración exterior neogótica, pero que son coloniales o de otro estilo. Con decoración interior, otra categoría. Que hay solo torres, otra categoría, que son edificios civiles, otra categoría, que son panteones, elementos funerarios, otra categoría, y una categoría que pusimos, y que hoy les hablaré, es la arquitectura contemporánea que tiene elementos góticos, o sea, que no es gótica ni neogótica, pero tiene elementos góticos. Con esas categorías empezamos a rastrear varios países en distintos momentos, ¿no? Y hacer mapas. Nos llevó pues, un trabajo muy largo, pero hoy Internet pues, nos tiene muchas fuentes, muchos portales de fotografía, muchas fuentes que podemos usar para todo esto, ¿no? Aquí en el caso les presento el de México. Evidentemente el mapa, aunque no conozcan México, no importa, se van a dar cuenta que hay una concentración de estos elementos en una zona del país que es el centro-occidente de México, o sea, los estados de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes, estos estados centrales, ¿no? No en la capital, como uno esperaría. Es aquí donde hay más, ¿no? En estos momentos ya tengo 510 elementos registrados en México. Aquí, esos elementos que les decía de esa arquitectura contemporánea, ¿no? También los hay, ¿no? Me paso rápidamente esto. Y una cosa que solo hemos hecho para México, pero que ya por datos que tengo, que aún no he preparado las gráficas, pero por datos que tengo, puedo decir que es diferente en otros países de América Latina, es la temporalidad. ¿Cuándo será el neogótico en México? Pues básicamente ya lo sabíamos, ya nos lo habían dicho, ¿no?
a finales del siglo XIX, principios del XX, pero en un caso con datos, con una serie de sobre 86 edificios completos neogóticos mexicanos con datos correctos, pues nos sale que hay dos décadas muy fuertes, dos décadas muy fuertes, la década de los 90, bueno, mejor dicho, 80s, 90s del siglo XIX y la primera del siglo XX, pero hay un inicio desde la mitad del siglo XIX y hay una continuidad. Continúa con pequeños ejemplos, continúa. Aquí hay que preguntarse por qué continúa. No les sé decir la respuesta. En otros casos es muy parecido. En el caso, por ejemplo, me atrevo a decir, en el caso de Argentina, la continuidad es más larga. En el caso uruguayo me temo que es parecido. Y en el caso brasileño también. Es decir, y en el caso venezolano, por ejemplo, el neogótico es más tardío. Es más tardío. ¿Sí? Entonces, bueno, y en el caso argentino, volviendo otra vez, empieza antes incluso que la década de los 50, con la presencia de ingleses anglicanos, ¿no? En Buenos Aires. Entonces, hay unas pequeñas variaciones que nos hacen ver que, bueno, ahí está, pero sobre todo las continuidades. Mapas, otros mapas, pues aquí les presento un mapa hecho gracias a los catálogos de patrimonio del gobierno bolivariano de Venezuela del año 2012, con mucha información, muchísimas, y nos permitió hacer una mapificación de Venezuela, ¿no? De Venezuela. Y aquí encontramos, bueno, un arco que nos lleva desde la región, desde la capital, ¿no? Desde Venezuela, desde Caracas, pero pasamos por Carabobo, Trujillo, Mérida, Táchira, y esto coincide algo en Maracaibo, algo en Isla Margarita, o sea, nos coincide con lugares de habitación, con ciudades. Es decir, el neogótico es un estilo urbano, eminentemente urbano, y es un estilo de recolonización. Esto es muy interesante de hablar porque aquí se está recolonizando. Hay que recordar que la colonización española o conquista española o invasión española no colonizó a completud muchos territorios, la mayoría en realidad. En realidad los españoles se quedaron en unas zonas que les interesaba por los recursos económicos y el resto, mucho territorio estaba sin colonizar, ¿no? Entonces hubo procesos de recolonización en América Latina con las independencias. Hay muchísimos casos de todo hecho. Un caso de ello es Venezuela. O sea, la región de, por ejemplo, de Mérida y Táchira se recoloniza al unísono que los gobiernos venezolanos entran en los llanos de Venezuela. Entran en la región de los llanos, ¿no? Y en la Amazonía, ¿no? Esa es una cuestión interesante. Por tanto, esas ciudades nuevas o medio nuevas van a tener su necesidad de unas nuevas iglesias, ¿no? O de iglesias que se recomponen. Otra imagen de Chile, donde también hay procesos de recolonización, pero aquí es muy claro, el eje urbano principal de este país es el eje Viña del Mar, Valparaíso, Santiago de Chile, en el centro del país. Si se quiere, pues lo podemos arrastrar, no sé, alguna población más, ¿no? A la región de Maulé o Ñuble, a esas regiones, en el parte central del país, y la región, una región recolonizada por colonización alemana mayoritariamente, que es la región de los lagos, ¿sí? En el sur, centro-sur chileno, ¿no? En torno a la región de Chiloé, de toda esta región, el lago Yanquihue, ¿sí? Puerto Varas, Puerto Montt, ya les enseñaré algún ejemplo, ¿no? El caso de Ecuador muy interesante, de nuevo, un canal, completamente un canal, donde están las ciudades más importantes de Ecuador, ¿no? Desde Ibarra, la capital Quito, Riobamba, Cuenca, Loja, un canal en la zona central andina, y la ciudad, que es como la ciudad floreciente por la industria del cacao, la poderosa industria del cacao, que es Guayaquil, que vamos a encontrar ejemplos tardíos, además, de los años 30, 40, 50 del siglo XX en Guayaquil, ¿no? Entonces, aquí se ve, cuando lo hacemos, nos acercamos más a Quito. Quito es una ciudad que pudimos estudiar muy bien porque no hay muchos ejemplos,
A ver si sale el mapita. Exactamente, aquí lo tienen. El mapa de la región metropolitana o de la zona urbana de Quito. Y aquí lo que vemos, aunque no conozcamos nada de Quito, vemos claramente cómo la arquitectura neogótica se desplaza fuera del centro histórico, se va hacia el norte-occidente, a la región, básicamente a la región de La Mariscal, ¿no? Y la región de La Libertad, más La Mariscal que La Libertad, son barrios fuera del centro histórico, son barrios de finales del 19, principios del 20, es la expansión ya de la ciudad moderna, digamos, ¿no? Del Quito moderno. Y ahí vemos algunos ejemplos que muchos son iglesias y otros son pues colegios de órdenes religiosas, capillas y otros elementos, ¿no? En un país muy religioso, católico, que se confronta directamente el catolicismo ecuatoriano y quiteño con el liberalismo, yo me atrevería a decir hasta ultraliberalismo político ecuatoriano. Es una lucha que de alguna manera aún continúa esa lucha, ¿no? En los cuadros políticos ecuatorianos, ¿no? Otro caso de la Argentina, muy interesante, es uno de los primeros mapas que hicimos, con ejemplos de la provincia de Buenos Aires. Dijimos, bueno, vamos a poner en relación los ejemplos de neogótico que hay en la provincia de Buenos Aires, que sabemos que se realizó una colonización individualizada, que venía mucha, era migratoria extranjera, o sea, población extranjera que llegaba a la Argentina y se instalaba en distintas poblaciones que se organizaban y se planificaban en esta región, digamos, donde el centro es Buenos Aires, toda esa región que conecta con La Pampa, la provincia de Buenos Aires, y ahí encontramos que había una relación muy clara entre las vías férreas, que son estas rayas que ustedes ven, y las instalaciones, y la construcción de elementos, de edificios, con elementos neogóticos. Hay casos muy curiosos. Hay un lugar que se llama Trondheim, ya muy cerca de La Pampa, es una pequeña población, que es gótico nórdico. Imagínense, en La Pampa, gótico nórdico, porque había una colonia migrante noruega allí, ¿sí? Noruega, por ejemplo, ¿no? Hay casos de este tipo, ¿no? En la Argentina es sumamente interesante todos estos ejemplos, ¿no? Y esto nos da a pensar, porque caemos en cosas muy obvias, ¿no? Hay migrantes, las líneas de tren sirven para instalar a la población, hay planificación urbana y se instalan nuevas poblaciones, o se crean nuevas poblaciones, o crecen poblaciones antiguas, hay procesos de colonización asistida económica, y todo eso lleva parejo que hay que construir también una iglesia, ¿no? O un templo, ¿no? Y que no solo son católicos, a veces también son protestantes, ¿no? Evangélicos, ortodoxos, ¿no? Bueno, ¿cuáles serían el motivo de esta conferencia, ¿no? Las presencias para hablar de continuidad de la arquitectura neogótica en América? Yo les he puesto 5, las voy a ir desgranando cada una de ellas, y ya verán, aquí verán, a pesar del poco tiempo, digamos, que da siempre una conferencia, verán la riqueza que esto, es muy rico todo esto es sumamente rico, ¿no? Lo primero de todo es la presencia de las órdenes religiosas, ¿no? La presencia de las órdenes religiosas, que a mi entender son los grandes difusoras en América Latina del estilo neogótico y probablemente algún otro estilo, como los eclecticismos historicistas, los neorrománicos, algo de bizantino, pero ellas son las grandes difusoras. Los carmelitas, los lazaristas alemanes, no sé, ahora verán los salesianos, incluso los jesuitas, los nuevos jesuitas, digamos la hornada nueva jesuita que llega ya en el 19, finales del 19, y claretianos, y otras órdenes, otras órdenes. Pero aquí los más numerosos o los más significativos, diría yo, por lo que hacen, son, por ejemplo, los carmelitas descalzos. Los carmelitas descalzos los vamos a encontrar en varios países, con preponderancia en Chile, en toda la región de Ñuble, en el Biobío, ¿sí? En colonización, alguien diría colonización religiosa, ¿no? En esas regiones. Recuerden, hay que recordar la historia de Chile, que Chile mantiene un conflicto abierto con la población mapuche indígena hasta un tratado de paz de 1888, es decir, es muy largo el conflicto, ya un Chile independiente, y por tanto hay proceso de recolonización, tanto social y profesional como religioso. Los carmelitas van a hacer lo mismo, van a hacer eso.
en Chile. Van a hacer lo mismo en la región de Urabá, en el norte de Antioquía, tocando a Panamá. También lo van a hacer, ¿sí? Y lo van a hacer en Perú más bien urbano, urbano. Y también hay casos de colonización, digamos, o de iglesias en zonas urbanas, ¿no? En Medellín, por ejemplo, ¿no? En Colombia. Entonces, pero las iglesias aquí lo llamativo es que son todas iguales. Son padres carmelitas con formación de constructor, de arquitecto, igual de ebanista, conocemos sus nombres, vienen todos de España, la mayoría son españoles, y que construyen. Fíjense estos dos ejemplos. El ejemplo de abajo es una iglesia en Santiago de Chile. Y el ejemplo más grande es una iglesia en Viña del Mar. En Viña del Mar. En este caso sabemos que fue construida por un carmelita que se llamaba Rufo de San José. ¿Sí? Pero aquí lo interesante en todo caso es la misma, una sola nave, torre hexagonal, se usa ladrillo, refuerzos de hormigón y hierro, suelo de mosaico hidráulico importado, ¿sí? Esos altares son todos traídos básicamente en la mayoría de Cataluña, de Valencia, ¿sí? O del País Vasco alguno. Entonces, bueno, muy similares. Nos vamos a la iglesia del Santo Niño de Praga en Lima, es igual, exactamente igual. Por ejemplo, la iglesia de la Inmaculada Concepción en Medellín, igual. En Frontino, igual. Son iguales, aunque son otros padres claretianos. Un caso sumamente interesante, aquí es un caso que ya está estudiado, ya hay una tesis incluso que se ha hecho sobre este personaje, se han escrito libros de este personaje, el catolicismo o las derechas argentinas a este personaje lo convirtió en una especie de héroe, que es el padre Ernesto Vespignani, que es salesiano. Los salesianos hicieron una obra muy importante y en el caso de la colonización religiosa también, ¿en dónde? En la región de Río Negro, en Chubut, en la Patagonia, en todas estas regiones, instalando colegios, instalando con el colegio también capillas y iglesias, ¿sí? Y necesitaban un modelo de construcción. Los salesianos tenían un modelo dictado por el propio orden desde sus orígenes por Don Bosco. Iglesia fuerte, iglesia austera e iglesia que sea italiana. Esos son los lemas. Entonces Vespignani, que es un sacerdote, es un, digamos, salesiano, formado en la Academia Albertina de Turín, que recibe influencias de Camilo Boito, ¿no? Y que él va a formar parte, se va a formar en la Oficina Técnica Central de Arquitectura Salesiana, que está en la escuela principal que tienen los salesianos en Turín. Y desde Turín va a ser enviado, porque su hermano es el prefecto salesiano en la Argentina, va a ser enviado a la Argentina, a Buenos Aires, a crear una oficina central de arquitectura salesiana para la Argentina. Desde ese lugar va a establecer un modelo de arquitectura salesiana con grandes templos eclecticistas, historicistas, mayoritariamente neogóticos con muchos tonos románicos, ¿no? Y es un personaje que va a crear escuela, porque esa escuela técnica va a formar a otros padres salesianos, a jóvenes salesianos. Uno de los casos de formación más evidente, porque su discípulo es otro padre salesiano italiano, piamontés, que es Giovanni Buscaglione. Giovanni Buscaglione es enviado a la prefectura salesiana de Colombia. Y allí va a hacer mucha obra hasta los años 40. Él muere en 1941. Va a hacer muchísima obra, toda de factura neogótica, mucha de factura muy sencilla, pero pero neogótica al fin y al cabo, en lugares pues tan curiosos como la zona selvática, ¿no? de cerca de Barranquilla o de cerca de Montería, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O en ciudad, ¿no? Por ejemplo. Y aquí hay un caso que les muestro de cómo estos estilos corren y se mueven, ¿no? Y este es un caso, pues, creo que muy exagerado, pero es un caso. Hay un ejemplo de copia y asimilación. Hay una iglesia en el Templo de San Carlos Borromeo, en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, que tiene una copia igual en la Candelaria, en el barrio de la Candelaria, en Bogotá. Esta de Bogotá es un santuario nacional dedicado a Nuestra Señora del Carmen, que es la vocación principal de los salesianos. Son iglesias exteriormente diferentes, pero interiormente, fíjense, el ejemplo argentino, un neogótico eclecticista con elementos, digamos, de arquitectura árabe, ¿sí? O bizantina, porque
Vespignani estuvo antes en esa región, en la región del Oriente Medio, antes de llegar a la Argentina, y arriba, si me deja, a ver si me deja pasar, aquí arriba. Y arriba el ejemplo bogotano, iguales, muy parecidos, similares, se están pasando planos. Sabemos, en este caso lo sabemos porque la documentación la encontramos, Vespignani le regala los planos de la iglesia de San Carlos Borromeo porque el primer encargo importante que tiene Buscaglione en Bogotá es un santuario. Dice, yo te ayudo, haz esta misma iglesia. ¿Sí? No hay demasiado problema en copiar, sino lo que importa es el sentido de la arquitectura en este caso. ¿Sí? Bueno, esto no se acaba, hay continuidades en el tiempo, como este caso que les muestro de Venezuela. Este es un caso venezolano, ¿sí? De esta iglesia. A ver, que no me estoy acordando del nombre de la iglesia aquí, pero está hecha es Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Está en San Cristóbal de Táchira, es la capital de la provincia de Táchira en Venezuela. En el mapa, el sur de Venezuela, tocando la frontera con Colombia, ¿sí? Una iglesia muy colorista que, bueno, Akyusa se construye pues ya en 1941, ¿no? En 1941, y continúa en el tiempo, se construye con hormigón armado, una bóveda de, pues así ojival, de una sola nave, en cemento, en hormigón armado, que se decora con piedra muy sencilla, placados de piedra de colores, ¿no? La hace súper colorista, ¿no? Y es una solución, pues, de los años 50, tranquilamente, y la hace una congregación que ha llegado a Táchira también con un proceso de recolonización o recristianización de esa región, pero en esa época, 40s y 50s, ¿sí? Los misioneros redentoristas. Otro ejemplo muy cercano en el tiempo, no es un ejemplo muy exagerado, realmente. Yo creo que es algo de lo más exagerado que hemos encontrado, que es la orden religiosa, que es una orden no plenamente de religiosos, sino son seglares, los arautos do Evangelho en Brasil, los heraldos del Evangelio, esta orden de personas que toman votos de seguimiento a la fe católica en Brasil, fue creada en el año 2001 por el que fue arzobispo de la diócesis de Sao Paulo, João Escoma Namiglio. Desde el año 2001 hasta la fecha, de hecho el último ejemplo lo han construido ahí en Paraguay en el año 2018, ¿sí? Construyen iglesias. Construyen iglesias, exterior, todo hormigón, gris, no muy bonito, no muy atractivo, mucho ojival, pero sin mucho sentido de lo gótico plenamente, pero fíjense el interior, ahora les muestro un interior y ya verán de lo que les estoy hablando. Aquí tienen un interior. ¿Sí? Una iglesia en Brasil de esta orden. Es una orden muy numerosa, muy en crecimiento, que compite de tú a tú con algunas de estas órdenes, digamos que no son religiosos plenamente, son más bien laicos, que tienen votos, toman votos, Opus Dei, Legionarios de Cristo y demás, ¿no? Esta orden. Y aquí fíjense, ¿qué es lo que pretenden ellos? Básicamente ellos entienden lo gótico en pleno siglo XXI como un retorno a la espectacularidad del color, pero un color que remite, y así lo dicen sus preceptos, que remiten a la entrada a la Jerusalén celestial, a la conectividad completa al paraíso que ha prometido la religión católica, la cercanía con Dios Padre, ¿sí? Y por tanto lo que tenemos que construir dentro de los edificios, dentro de los templos, todos estos elementos de color, ¿no? Todos estos elementos de espectacularidad, el azul del cielo estrellado, que es algo que vamos a ver en otros edificios, ¿no? Por ejemplo, en Córdoba, en Argentina, tenemos un edificio hecho por la orden jesuita, donde representan el cielo estrellado, pero con las constelaciones. En este caso no, es azul con cielo dorado, con estrellas doradas, los rojos, los dorados, los arcos ojivales, los vitrales, toda esta parafernalia gótica, que aquí tiene un sentido plenamente
introducir al feligrés, al creyente, al practicante de esta orden, en ese mundo, en esos actos multitudinarios, ¿no? Interesante un caso. Este es interesante el caso de cómo las órdenes religiosas. Otra presencia, esta me la voy a intentar pasarlo más rápido, pero tiene mucha importancia en América Latina, muchísima importancia, son los santuarios marianos. Los santuarios marianos, de alguna manera, tienen la gran aceptación de la feligresía católica en todo el continente, las apariciones de las vírgenes desde momentos coloniales, el caso de la Virgen Guadalupe en México, pero otras apariciones que son más tardías, ¿no? Como por ejemplo la aparición en Lajas, en Colombia, ¿no? Es una aparición tardía, ¿sí? Ya en el siglo XX, o la transmisión de las ideas de otras apariciones que se han hecho en Europa, Lourdes, La Salette, todas estas, ¿no? Entonces, aquí en este caso, el Santuario de la Virgen del Cisne, ¿sí? En Ecuador, es una iglesia chilena, y la explicación verán la presencia, por un lado, de órdenes religiosas, los lazaristas. Pedro Humberto Brüning, un arquitecto lazarista, religioso, que construyó un montón de iglesias neogóticas en Ecuador, en la primera mitad del siglo XX. Pero luego vamos a ver nombres de otros migrantes, vecinos, el caso de Ugo Faccioni, chileno, pero también del italiano Paolo Russo, que va a construir mucho neogótico en los 40, en los 50, 30, 40 y principios de los 50, a través de una empresa de construcción que él tiene en Ecuador, ¿no? Ahí está Santuario de la Virgen del Cisne, con más elementos de, como son estos altares, esta magnificencia que se busca en estos edificios que son objeto de peregrinaciones y de gran predicamento y feligresía, ¿no? Otro ejemplo, para mí, uno de los más espectaculares de América, es un lugar sumamente interesante y hasta diría, yo me atrevería a decir muy bello, muy interesante, es este templo del Santuario de Nuestra Señora del Rosario de las Lajas en Ipiales, Colombia, ¿no? De nuevo, aquí de nuevo encontramos un proyecto de 1911 entre un ecuatoriano y un italiano que no interesa demasiado, que no le gusta demasiado, sobre un cañón, el cañón sobre el río Guaitara, ¿sí? Una geografía espectacular, ¿sí? ¿Y por qué se hace aquí? ¿Por qué se quiere hacer aquí? Se hace aquí porque aquí ha habido una aparición. Aquí ha habido una aparición y la aparición, donde hay la aparición se tiene que construir el templo. Y finalmente, pues bueno, se va a rediseñar ya en la década más adelante, ¿sí? La década de los 30, ¿sí? Y no se acaba hasta los años 50. O sea, es un lugar de peregrinación, de presencia muy notable, de feligresía, que llega en procesión hasta un lugar más cerca, digamos, de la frontera ecuatoriana que de las ciudades principales colombianas, pero un lugar ahora mismo muy estudiado por el arquitecto William Pasui, ¿sí? De la Universidad de La Salle, lo ha estudiado mucho y con mucho detalle este edificio, ¿no? Que es de los más interesantes, con elementos que nos remiten claramente pues ese gótico flamígero, ese gótico, digamos, más tardío, pero claro, construido con cantera, con hormigón, con elementos, y con otros elementos como por ejemplo esto, que a mí me parece sumamente interesante. O sea, me parece interesante porque de nuevo revela cómo las conexiones, las transmisiones, las migraciones, el traspaso de ideas y de profesionales y de materiales es muy evidente. En este caso son los vitrales. Vitrales que son instalados, son de un vitralista alemán instalado a Colombia desde los años 40, que deja obra en estos edificios, en este edificio y en otros de Colombia. Y que explican los vitrales, es una explicación que nos repite a la idea clásica. Deben explicar la historia del Evangelio, deben explicar la historia de la Biblia, deben explicar los misterios del Rosario, las apariciones de la Virgen, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta visión pedagógica que tienen los vitrales, pero aquí lo interesante es un alemán que tiene elementos, que toma elementos góticos, que los plantea y que los presenta en Colombia. Vamos a ver otro caso. También vamos a otro caso en otra iglesia en Ecuador, y decirles que había también un gran negocio globalizado, Europa-América, de vitralistas
que instalaban en América Latina vitrales europeizantes completamente. Franz Xavier Sedler, la empresa de este austriaco, ingleses, alemanes, italianos, que ya están siendo estudiados, ¿sí? Están siendo estudiados ahora por un grupo de trabajo muy interesante que han nacido en Chile y en Argentina, también con referentes brasileños, que estudia estos vitrales que son muy, muy, muy ricos en América Latina. Otra iglesia también que tiene que ver con esos santuarios, y en este caso pues es una iglesia en Agua... a ver... Sí, es una iglesia en Baños de Agua Santa, Ecuador. Esta iglesia dedicada a la Virgen de Nuestra Señora del Rosario, construida. Aquí sabemos que los planos de esta iglesia fueron encargados a alguien, no sabemos a quién, pero a alguien, parece que es un arquitecto, no es nadie religioso, en Bélgica, porque el padre fundador de esta iglesia, de este santuario dedicado a la Virgen de Baños, que tiene como objeto salvar a esta región de Baños, en Ecuador, de los embates del volcán Urubamba, de las erupciones de este volcán, sí, es un padre belga, ¿no? Un padre belga. Aquí la iglesia, son dominicos, la iglesia pues tendrá una decoración ciertamente espectacular, sencilla, y aquí lo llamativo es que está hecha con piedra volcánica. Y es un caso casi único en América Latina. No hay iglesias neogóticas con piedra volcánica y que, bueno, tiene una larga trayectoria. Y aquí lo interesante también, pues bueno, el padre dominico ecuatoriano Enrique Mideros, pues pinta alrededor de las naves de la iglesia grandes cuadros que son exvotos, pidiendo o hablando de tragedias que se han solucionado, de milagros, de peticiones para que el volcán no haga erupción, de evitar las inundaciones, etc., en una región con muchos ríos y muchos arroyos, que es esta de Baños de Agua Santa. La tercera presencia, la migración, las migraciones. Las migraciones que en este caso pues nos llevan a varios referentes. Aquí les pongo un caso que a mí particularmente me llama mucho la atención. Es el caso de la Catedral de San Pedro en Guayaquil, Ecuador. Guayaquil es una ciudad muy importante desde finales del siglo XIX, primera mitad del siglo XX, por el gran negocio del cacao. Es la región del oro que sale de las selvas relativamente cercanas a Guayaquil, relativamente cercanas. El cacao, según algunos, el mejor del mundo, así lo presumen, pero que genera, es un gran negocio, un enorme negocio que tiene que tener una salida portuaria a través del puerto de Guayaquil. Eso va a generar un asunto muy importante dentro de la dinámica geográfica ecuatoriana, es decir, una capital en las montañas, en los Andes, Quito, de origen colonial, ¿sí? Y la ciudad más potente económicamente del Ecuador, que en un puerto en el Pacífico, Guayaquil. Climas completamente distintos, alturas completamente distintos, élites político-económicas completamente distintas, pero que en el caso de Guayaquil, por ser puerto y por tener mucha actividad económica, por tanto dinero e inversión disponible, atrae migrantes. Migrantes como el caso de Paolo Russo Scuderi, que crea una compañía, la compañía italiana Sociedad General de Construcciones, que construirá varios edificios, varias iglesias en Guayaquil, pero también en algunas otras ciudades, pero sobre todo en Guayaquil. Y en este caso, esta iglesia, iniciada, pues ahí lo ven, en 1924, va a ser continuada por un arquitecto exilado, que viene del exilio de la Guerra Civil Española, catalán, de Barcelona, Juan Antonio Orús Mariña, que va a hacer obra también en esa ciudad, y que a la vez va a ser retomada por un arquitecto que trabaja, que viene de Chile, que se instala en Ecuador, que es Alamiro González. Es decir, triple migración para hacer una iglesia, para ser el proyectista de esta iglesia, muy espectacular, muy bella, muy interesante, como varias iglesias neogóticas que hay en Guayaquil,
que vale mucho la pena estudiarlas y que poco a poco van siendo estudiadas, ¿no? Otro caso que a mí realmente para mí fue un gran descubrimiento y es el caso de esta iglesia. Es una iglesia muy modesta en una población muy pequeñita al lado del lago Llanquihue, en la región de los lagos, en Chile, Puerto Octay. Esta iglesia es construida por carpinteros alemanes que se han instalado en los últimos años del siglo XIX en esta región, contratados por el gobierno chileno para esa recolonización, ¿sí? Porque conocen los bosques, conocen la madera, pueden trabajar en esa región húmeda con lluvias constantes, región de lagos, ¿sí? Y además estos migrantes alemanes de Renania, de Westfalia, van a venir acompañados de jesuitas alemanes. Uno de ellos es Jan Melville Hanrad, que va a ser un personaje como junto a otros jesuitas alemanes que va a moverse por esta región. Obviamente el interés de estos jesuitas es pues proveer la religión católica en una región donde no hay mucha presencia, digamos, chilena, digamos, pero tampoco mucha indígena, ¿no? Es una región un tanto peculiar en este sentido. Bueno, hasta aquí sería, es una iglesia muy modesta, de lámina, es de estructura de madera, paredes de lámina, el chapitel ahí la ven es de zinc, algo muy habitual en ese Chile muy portuario, que mira mucho al Pacífico, que mira mucho a las exportaciones británicas, alemanas, hasta ahí todo normal, pero cuando entro dentro de la iglesia, ¿sí? Me encuentro esto. Madera de abedul, madera de alerce, un trabajo magnífico de carpintería y marquetería, en columnas de hierro forjado forradas de madera, bóvedas de crucería completamente de madera de alerce, con juegos con la madera de abedul, ¿sí? Elementos de marquetería para altar, para hornacinas y demás. Y giro la cámara y me voy a detrás, veo el coro, la puerta de entrada, madera. Probablemente esta modesta iglesia de Puerto Octay es uno de los ejemplos más bellos de toda América Latina hecho en madera, ¿sí? Esta iglesia. Todo esto necesita un estudio más profundo porque toda esta región del lago Llanquihue, aquí vuelvo al inicio, todos estos Chamisa, Puerto Montt, Frutillar, Puerto Varas, Puerto Octay, todas estas poblaciones, también había luteranos alemanes y también había iglesias góticas o neogóticas de luteranos, ¿no? Entonces es un mundo donde están estos referentes religiosos, esta presencia colonial alemana que genera estos elementos, ¿no? Bueno, paso, y llegamos a los grandes templos. Otro elemento de continuidad, porque son edificios que se inician muchos a principios o finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pero son muy grandes, muy gigantescos, tienen altos costes en materiales, en construcción, en proyectación, problemas estructurales de todo tipo, y tardan muchos años en construirse, muchísimos años. Incluso creo que hay alguno que no está acabado, ¿no? Entonces, estos edificios hay que preguntarse varias cosas. ¿Por qué se hacen estos grandes templos? Algunos catedrales, otras no. ¿Por qué el gigantismo, ¿no? ¿Por qué esos grandes tamaños, ¿no? ¿Qué hay detrás? Bueno, les enseño la que les explicaba al principio de la conferencia. Esta es la iglesia que a mí me metió en este asunto, en este tema, ¿no? Santuario Guadalupano en Zamora, Michoacán. Un edificio iniciado en 1896, dejado a medias por la Revolución Mexicana, la Guerra Cristera, una guerra de religión en México, entre los católicos y el gobierno mexicano, en los años 20, finales de los años 20, y que no se reinicia hasta 1988. O sea, esta iglesia no va a ser puesta en marcha de nuevo en la construcción, finales del siglo XX, con toda una serie de problemas, porque claro, hay que aprender a construir con técnica medieval. Hay que traer materiales, hay que elevarla, porque se quiere hacer gigantesca. La feligresía que está pagando esta iglesia quiere algo gigante, ¿sí? Entonces, claro, hay una serie de problemas aquí para construir esto. Bueno, un ejemplo, Guadalajara, Jalisco, templo expiatorio. Este es un templo muy interesante que conecta varias cosas.
La primera cuestión conecta de por qué se construye un templo así. Bueno, el Cabildo Catedralicio de la Catedral de Guadalajara decide construir un templo dedicado a la Sagrada Eucaristía, Santísima Eucaristía, para que sea un templo de perdón y expiación de los pecados que ha cometido quienes, la población en general, que ha asumido las leyes liberales del gobierno mexicano, por un lado, que ha aceptado la presencia de protestantes en Guadalajara, dos, y que además ha aguantado, digámoslo así, o ha sufrido, si ustedes quieren, la invasión norteamericana en el pasado, ¿sí?, en México, pero también los influjos económicos norteamericanos, ¿no? Recuerden que México perdió la mitad de su territorio por conflictos con Estados Unidos, ¿no? Y eso lo dictan miembros del Cabildo Catedralicio. Queremos construir una iglesia para el perdón, la expiación de todos esos pecados y como referente de nuestra presencia moral en la sociedad de Guadalajara, de Jalisco y de México. Por tanto, es un gran templo gigantesco que va a tardar muchos años en construirse. Se piden varios proyectos. Primero se le pide a un ingeniero local. Ese ingeniero local se le pide a otro ingeniero extranjero que está trabajando en México, Adamo Boari, que va a hacer grandes obras en el Porfiriato, en la época del Porfiriato en México, obras civiles. Se le pide una adecuación. Se asimila la Catedral de Orvieto, porque en la Catedral de Orvieto en Italia hay una, digamos, una reliquia que remite a la Eucaristía. Y bueno, se empieza a construir. Se empieza a construir, hasta ahí no habría, sería un ejemplo casi de asimilación y copia con un edificio en fachada, con un edificio italiano, gótico italiano, hasta ahí nos quedaríamos, pero no. La prensa de la época nos está indicando los motivos. Por un lado, elementos constructivos que son interesantes para saber cómo se está construyendo, pero sobre todo nos está diciendo qué hay detrás, qué hay ideológicamente detrás. En negrita les pongo, y se lo voy a leer, dice: es que se trata de levantar un templo al Dios de infinita grandeza, ante cuya presencia el oro más puro es vil escoria y las más relucientes diamantes pedazos de carbón deslucidos y opacos. Hemos visto los planos levantados por el ingeniero arquitecto Adamo Boari y en nuestro humilde concepto nada dejan que desear. La grandiosidad y belleza que revelan esos planos dan una muestra de lo que será el templo. Esto lo escribe en 1901, apenas se ha puesto la primera piedra, o sea, ya está diciendo cómo va a ser. Ya está diciendo qué materiales se van a usar. Es todo una ensoñación, porque en realidad los materiales son caros, se han de pagar, pero es una ensoñación. O sea, ni el oro es vil escoria comparado con lo que se va a hacer aquí, ¿no? Bueno, en realidad lo que se va a hacer es una cosa un poco más sofisticada y más inteligente. La obra, como tantas estas grandes obras, va a quedar cortada por temas económicos, va a quedar cortada por temas de la guerra, de la Revolución Mexicana y, en este caso, los influjos de la Guerra Cristera. Una guerra de religión entre 1926 y 1929 que se dio en México y muy preponderantemente en esta región del país. En 1927, después de abrir cimientos en 1901, o sea, 26 años después, las obras son tomadas por un arquitecto ya formado, digamos, dentro de la modernidad arquitectónica, ya un arquitecto que es fundador de una escuela de arquitectura en Jalisco, ¿sí? Uno de los arquitectos conocidos mexicanos, el arquitecto Ignacio Díaz Morales. Ignacio Díaz Morales, que hará obra funcionalista, próxima, si quieren ustedes, me voy al movimiento moderno, ¿no? Sí, cuando hace apartamentos, ¿no? O casas. En este caso, aprende estereotomía, arquitectura medieval, y la aplica directamente en esta construcción. ¿Con qué obsesión? Ahorrar costos, ahorrar material y la gran obsesión, que no se le caiga, porque hay un problema de cálculo estructural que siempre va a aparecer aquí, ¿no? Entonces, además, este arquitecto que va a convertir, este es el edificio más medieval de México, probablemente, más medieval de México, por cómo se construyó, va a hacer, les pongo una imagen, va a saber combinar esta arquitectura con técnica medieval a mediados del siglo XX, se acaba la iglesia en 1972, ¿sí? Por tanto es una iglesia que va a tardar en construirse 70 años y por otro lado, pues va a saber adaptarla a los temas del Concilio Vaticano II, a la nueva liturgia, los nuevos espacios religiosos, y esa es una combinación perfecta de cómo lo gótico, lo neogótico, lo medieval se adapta a los nuevos tiempos que dicta, ojo, la Iglesia Católica en este caso. Bueno,
Algunas cosas, en todo caso, esto me lo voy a pasar porque no tenemos tiempo. Aquí en Guadalajara nos ayuda a entender también el asunto de Guadalajara, ¿por qué el neogótico? El neogótico es considerado en el concilio eucarístico que se celebra en 1906 en Guadalajara como el estilo cristiano. Esa es la arquitectura cristiana, es el deber ser. Es decir, aquí hay un factor muy importante de continuidad. Como es la arquitectura cristiana, es el deber ser arquitectónico, es como se tiene que construir todos los templos o cualquier refacción que se haga de los templos. Entonces, es interesante cómo esto se plantea desde la propia Iglesia y cómo lo vemos muy claramente en México. En México, en esta región, se ve claramente esta idea que va a continuar, insisto, hasta el Concilio Vaticano II, claramente. Un ejemplo que me lo voy a pasar muy rápido, que ya empieza a tener estudios serios, es el caso de Basílica del Voto Nacional. Gigantesca, 140 metros de largo, 35 de ancho, 30 de altura, 115 metros de altura. Bueno, una barbaridad, ¿no? Es un templo espectacular, realmente espectacular. Si van a Quito, vayan a verlo, es muy, muy espectacular este edificio. ¿Hecho en qué? Hecho porque un presidente de México, Moreno, militar, ultraconservador, quiere dedicar el país entero, dedica el país entero al Sagrado Corazón de Jesús. Y un sacerdote jesuita que generará una orden, los oblatos, en Ecuador, que es diputado, consigue el dinero unos años más tarde para hacer un gran templo dedicado al Sagrado Corazón. Ahí viene el nombre del general García Moreno, ¿sí? En connivencia al arzobispo de Quito, José Ignacio Checa Barba, no tiene nada que ver conmigo, no es pariente, construyen este edificio, fíjense en las dimensiones, fíjense en la espectacularidad, y lo que es interesante es que buscan, a ver dónde tengo aquí buscan el plano se encarga por decreto presidencial ecuatoriano a un arquitecto de la diócesis de Bourges en Francia, Josep-Émile Tarlier, que nunca irá a Ecuador, enviará los planos y sobre esos planos van a trabajar. No sabemos si Tarlier se inspiró, parece que sí se inspiró en algunas iglesias que había en Bourges, ¿no? Pero no es exactamente igual. Lo que sí es interesante aquí es un templo muy grande que tiene doble capilla en su ábside, ¿no? Que se crea una orden religiosa, los oblatos del corazón, de los corazones santísimos que se crean para hacer esta obra y que tiene la participación de un montón de arquitectos religiosos y no religiosos, extranjeros, la mayoría extranjeros, pero también ecuatorianos, a lo largo de su construcción, que es de 96 años. Es una iglesia consagrada en 1988 e iniciada en 1892. Con elementos aquí interesantísimo, y esto es una cosa que hemos empezado a fijarnos con mucho detalle, es decir, elementos, en este caso, ecuatorianos, en el caso de México, mexicanos, en el caso colombiano, colombianos, ¿sí? Elementos, en este caso, de la fauna en las gárgolas. Tenemos galápagos, tenemos guacamayas, tenemos armadillos, ¿no? En las gárgolas de este edificio. Y tenemos también, de nuevo, un exilado español, Mario de Alada, instalado en Colombia, que vende y coloca los vitrales que explican, pues en este caso, el Nuevo Testamento, pasajes de la Biblia, y nos pone retratos de personajes importantes de la Iglesia Católica. Pero también nos pone en este rosetón, y en muchos lugares de los vitrales de esta iglesia, la orquídea, la flor nacional de Ecuador. Está lleno de orquídeas estos vitrales, ¿no? Esto es obra de pues, Mario de Ayala y su hijo, que tenían un taller en Cali, Colombia. Y bueno, también se introduce el arte contemporáneo sacro con la presencia de este artista español, Agustín de la Hermostrosa, que pues hace estas puertas también con referencia, completamente juntando el arte contemporáneo. Nuevos templos, pues el último punto, ¿no? La presencia de la modernidad arquitectónica y los elementos góticos. Aquí es algo como muy variopinto y muy rico. A mí me parece muy divertido y muy rico esto, ¿no? Aquí les pongo unas imágenes de templos parroquiales, la mayoría son templos, todos son templos parroquiales, en realidad, en México. Desde el clásico gótico flamígero en Zacatecas, Virgen del Rosario, ahí donde pone 1952,
Al lado uno que parece algo, pero está hecho todo en placado de hormigón, en Papantla, Veracruz, en el Golfo de México. Otro que recuerda a esa iglesia venezolana en Tabasco, en el sudeste mexicano, una zona subtropical, rodeada de pantanos, ¿sí? Del año 68, es un templo del año 68. Decoración que ya ni flamígera, es una cosa lucubra, una cosa muy, muy enloquecida, ahí en Puebla, en una población de Puebla, y un remedo de pues, Notre Dame, muy sencillo, muy austero, hecho al final en hormigón, en un pueblo en la Sierra de Puebla, en la Sierra Norte de Puebla. Una ciudad mayoritariamente con población nahua, o sea, de origen indígena. Otro ejemplo, muy modesto, muy modesto. Este es un proyecto en Santiago de Chile, en la comuna de Las Condes, en un barrio de alto poder adquisitivo de Santiago. Hecho y construido una parroquia muy modesta, pero aquí que llama la atención, es una cosa que me llamó muchísimo la atención. El proyecto arquitectónico es muy sencillo, pero aquí lo interesante es cómo el padre, que es pintor, pero a la vez es religioso, que antes ha sido político y caricaturista político, Fray Pedro Subercaseaux, de una familia de la élite chilena, construye y decora como si fueran elementos de las miniaturas o de manuscritos medievales esta iglesia muy humilde, muy sencilla, en uno de los barrios más de poder adquisitivo, insisto, de poder adquisitivo más altos del país. Otro ejemplo, en la zona entre los Andes y la costa en Ecuador, la región de Santo Domingo, de los Sáchilas, o de los Colorados, también se llama así, ¿sí? Que es la nueva catedral iniciada en 2003, arquitecto ecuatoriano, Jaime William Benavides, construida en hierro forjado, estructura metálica, hormigón, y que está pagada por la feligresía, que quiere convertir esto en un nuevo referente de esta diócesis que es relativamente nueva, aquí en esta región de Ecuador, que por cierto no está dentro de las regiones ni turísticas ni de producción, es una región intermedia, ¿no? De alguna manera. Hay un nuevo referente que se quiere vender también como turismo, ¿no? Y otro referente muy interesante también es una iglesia en Caracas, ahí tiene su nombre, y en este caso es un proyecto iniciado en 1934 por un español que no sabemos nada más que su apellido, ¿sí? Modificado, pero que queda en abandono. Y queda en abandono porque no va a ser retomada hasta 1974 por un arquitecto venezolano de origen italiano, pero un arquitecto de los muy conocidos en Venezuela, que es Erasmo Calvani. Erasmo Calvani hizo templos religiosos muy modernos, arquitectura brutalista casi diría yo, arquitectura civil también hizo, y aquí pues se encuentra con un problema, que tiene medio hecho el edificio y decide incorporar, por un lado, pues el ladrillo que ya tiene, y también los elementos estructurales como son el hormigón y las vigas de hormigón para construir este templo que es de 1970 y tantos, 70 y tantos. Un edificio muy que es solo esta fachada volada, digamos, esta fachada con esas torres, con esas entradas para evitar el calor, esas celosías, aquí el interior, para que lo vean, muy austero, muy sencillo, ladrillo, 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 y esto nos remite a esta historia a pensar por qué en ladrillo y no en hormigón, y por qué no en piedra, y por qué, bueno, los materiales que se usan en esta zona. Pero aquí la inteligencia de este arquitecto, que es uno de los arquitectos más conocidos venezolanos, Erasmo Calvani, pues nos lleva a esta solución en ladrillo. Y finalmente, para ir acabando, un templo muy interesante por muchos motivos, de ese uso de lo gótico, pero en un edificio ya de arquitectura contemporánea, arquitectura religiosa contemporánea. La Catedral de San Marcos en Osorno, en la región de los Lagos en Chile, capital de la leche, lechera en Chile, ¿no? Esta está diseñada por un arquitecto que se llama León Prieto Casanovas, un arquitecto funcionalista, puramente funcionalista, hasta me atrevería a ir con tonos bauhasianos, ¿sí? Que hace apartamentos en Santiago, ¿no? ¿Sí? Ahí en la región central, en la zona central de Santiago, ¿sí? Y que gana un concurso internacional que es convocado después del terremoto de Valdivia,
¿sí? Hay un terremoto, es muy conocido ese terremoto, es el terremoto de los más, con mayor intensidad que ha habido en la historia, 8.8, ¿sí? En Valdivia destruyó un montón de edificios religiosos, también aquí en Osorno, que está relativamente cerca de Valdivia, ¿sí? Y hubo un concurso internacional. Lo gana León Prieto, especialista en acústica, es un profesor de acústica en la Universidad de Chile, y él incorpora por petición del padre capuchino, el obispo Francisco Valdés Ubercasó, que está dirigiendo esta diócesis de Osorno, desarrolla esta iglesia entre la modernidad arquitectónica, por un lado, y lo medieval de lo gótico, referenciado en estos arcos ojivales entrecruzados, esta torre campanario muy contemporánea, pero que nos recuerda al ojival a través de estos cruces de los textos, y añadiendo entre 2005 y 2013, por petición ya de la diócesis misma de Osorno, el arte en mosaico de uno de los artistas de arte sacro referentes en América Latina, que es el chileno Juan Francisco Cheneque Celis. Es una de las cosas que vas descubriendo, el arte sacro contemporáneo también, ¿no? Y los muy buenos artistas que hay en América, ¿no? Entonces, Echenique hace este mosaico en el exterior, en las puertas exteriores, con los apóstoles, y para introducir ese elemento, otro elemento medievalizante en esta iglesia hecha de hormigón. El interior, como ya no se puede admitir construir en madera, no se puede admitir construir en ladrillo por el tema sísmico, se va a construir todo en hormigón y se le va a poner una patina que recuerda la madera de la región, es una región maderera, recuerden la iglesia esta que les enseñan de Puerto Octay, bueno, ahí parece que es madera, no, es hormigón pintado y con vitrales claros, pero de tonos amarillos que recuerdan los colores vaticanos, los colores de la iglesia. Es decir, sencillez al máximo porque los capuchinos son muy sencillos, son muy austeros, ¿sí? Es una orden muy austera. Entonces, aquí referente, de nuevo, a arcos ojivales entrelazados y con esta idea de la luminosidad que entra en un templo y te lleva a la cercanía con la divinidad, con Dios, esa cercanía, ese acercamiento a la Jerusalén celestial. Y por mi parte sería todo, porque yo podía seguir aquí rato y rato y rato, pero ya me llevo más de una hora y supongo que alguna pregunta habrá, supongo que alguna crítica también, espero, y supongo que espero que les haya gustado, les haya interesado, y sobre todo el mensaje es, dos mensajes. Es un patrimonio cultural muy presente en América Latina, en todo el continente, muy poco estudiado, y que ese patrimonio no solo es arquitectura, sino que tiene un montón de conectividades y conexiones con un montón de elementos que forman parte de la historia económica, social y cultural de los países latinoamericanos. Y creo que es algo que invita a seguir trabajando, a seguir estudiando desde la microhistoria, si quieren, pero también desde la historia general. Y por mi parte, pues sería todo. Muchísimas gracias por la atención.